La Escritura nos habla acerca de la transitoriedad de la vida del hombre, lo transitorio, aquello que dura poco. Hay quienes hemos entendido que somos peregrinos en esta vida y tenemos un paso aquí por esta tierra. Y hay quienes han tomado la determinación de alguna manera, dejar huellas en medio de una generación, de poder compartir la palabra de Dios, de llevar un mensaje de esperanza, de poder marcar la diferencia en cuanto a ese mensaje que se va a compartir, pero porque justamente la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar una vida, para cambiar un corazón, para restaurar. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña la importancia de poder entender lo transitorio de esta vida, lo corto, aquellos que hemos de vivir. Y el Señor nos da diferentes ejemplos en cuanto a esto, para que podamos entender. Dice la palabra en el Salmo 39, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hace referencia a los días del hombre y la importancia de que podamos entender esto. Por eso dice, hazme saber, Jehová, mi fin, hasta cuánto sea la medida de mis días. Porque cuando entendemos esto, vivimos conforme a esta realidad de que no somos, en cuanto a esta vida terrenal, eternos, sino que el tiempo pasa y muchas veces pasa demasiado rápido. Y cuando no comprendemos esto, entonces el hombre se enfoca en cosas que no son importantes. El hombre acumula riquezas y hace tesoros que él no disfrutará. La Escritura nos habla de la fortaleza del hombre, y cuando comienza a hablar Moisés aquí en esta palabra y habla acerca de lo transitorio y la eternidad de Dios, habla acerca de la importancia de que el hombre pueda comprender sus días, de que pueda entender lo transitorio. La Escritura dice que la vida del hombre es como una niebla, algo que pasa. Si tú ves a veces en aquellos días de humedad, en aquellos días por ahí fríos, se levanta una densa niebla, pero luego con el sol cuando sale comienza a disiparse la niebla, y a medida que avanza el día desaparece. La Escritura compara la vida del hombre así, con una niebla, con algo que es efímero, que pasa prontamente. Pero hay quienes viven aferrados a las cosas de este mundo como si fuera que van a poder llevarse algo de aquí o permanecer o retenerlo, o poder retener el tiempo en sus manos, lo cual es algo imposible. Cuando comienza este Salmo 90, el cual vamos a compartir hoy, habla de la eternidad de Dios y habla de la importancia de que el hombre haya estado en él de generación en generación. Dice la palabra, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que todo fuese creado, Señor, tú ya estabas allí. Tú eres Dios. Antes de que nosotros pudiésemos tener noción de muchas cosas, antes de la creación misma, Señor, tú ya eras Dios. Haciendo una comparación a la eternidad, a la inmensidad de Dios y a lo pequeño, lo insignificante del hombre, de la vida del hombre. Sin embargo, dice la palabra que el hombre se jacta de muchas cosas. Es mucho más lo que desconocemos que aquello que tenemos conocimiento. Son muchas más las cosas que el hombre no sabe que aquellas que pueda tener mayor sabiduría. Todos tenemos desconocimientos en diferentes áreas de la vida, en diferentes áreas en cuanto quizás a algún estudio. Pero sin embargo, Dios nos habla palabras como estas para que podamos entender la importancia de Dios. Por eso este salmo comienza hablando de que en todos los tiempos, de generación en generación, siempre la habitación, el lugar de reposo, el lugar donde morar, dice, tú nos has sido refugio de generación
en generación. Cuando el hombre atraviesa momentos difíciles, busca, y hay quienes encuentran una explicación para esto en algo que está en el hombre. Dice, el hombre cuando no encuentra respuestas a ciertas cosas, busca una explicación que tiene que ver con algo quizás espiritual. Y entonces ahí es donde se da el origen a que la gente desarrolle una fe, pero no significa que Dios exista. Un profesor mío decía que el hombre veía algo que no podía explicar, iba y lo graficaba. De repente descendía un rayo y el hombre iba y tallaba la piedra en un rayo. Para él era algo que no podía explicar. Y hay cosas que el hombre no le encuentra explicación. Y él decía, para todo eso está Dios. Y anulaba la existencia de Dios por medio de esto. Como que todo lo que el hombre no puede explicar desemboca en eso. Pero no significa que Dios exista. Moisés dice, Señor, antes de que todo fuese formado, tú estabas ahí. Para ti la relación de los días es totalmente diferente a la percepción que nosotros tenemos. Este Salmo 90 dice, el hombre vive 70 años y aún los más robustos quizás 80. Si bien hay algunos países, algunos pueblos donde su sociedad, la gente que vive en aquellos lugares, vive muchos años más, algunos más de 100 años. Pero hace referencia a la mayoría. Con toda su fuerza llega a esa plenitud de edad. Sin embargo, cuando hace referencia al Señor dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Las arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y seca. Así es la vida del hombre, como una flor que nace hoy y que por la tarde se marchita y muere. Todos sabemos que vamos a transitar por esta situación en la vida. Tenemos esta vida o este paso por esta vida, sabemos que es de manera transitoria, que somos peregrinos, que nuestra, como lo describe Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces eso nos hace entender que este paso es momentáneo y que en este paso viviremos aflicciones y situaciones de las cuales el Señor no intentó hacernos creer que no ocurrirían. Dijo, Señor, en el mundo tendrán aflicciones. Así como lo hicieron conmigo, también lo harán con ustedes. Si esto hicieron con el árbol verde, dijo el Señor, ¿qué no harán con el árbol seco? Si así trataron al Señor, y la gente se levantó y no pudieron entender, el Señor dijo, bueno, lo mismo acontecerá con ustedes, pero no lo hacen por ustedes, sino que lo hacen conmigo, dijo Él, haciéndonos entender las cosas que muchas veces tendríamos que atravesar. Bueno, ciertamente el hombre atraviesa momentos duros, momentos de difícil explicación, situaciones que son difíciles de comprender y que no sabe cómo resolverlo, cómo enfrentar problemas que son de difícil solución. Pero la intención de esta palabra, de este salmo, es que el hombre pueda reflexionar acerca de sus días. Hay quienes dicen que debemos proyectar la vida como si fuésemos a vivir 1000 años, pero entendiendo que podemos morir mañana. Es decir, a la hora de proyectar, podemos proyectar a largo plazo y tener sueños y metas y anhelos e ir en busca de ellos. No está mal. Pero debemos ser conscientes de que mañana podemos partir. Debemos hacer todo lo necesario para proyectar en nuestra vida y tener esa esperanza, pero también ser realistas del día de mañana. Saber que la vida es así como una niebla, que hoy está y desaparece. Pero ¿qué es lo que queremos marcar? ¿Qué es lo que queremos que el día de mañana se diga de cada uno de nosotros? Hay personas que dicen, yo el día que parta de esta tierra, quiero que digan, fue un buen padre, una buena persona, un buen vecino, un buen amigo. Y hay personas que dicen y piensan que cuál será la frase en el momento que cada uno parta, cuál será la frase que dirá allí. Pero más allá de eso, es determinante lo que nosotros hagamos con aquello que el Señor nos entregó. Dios nos ha entregado en nuestras manos algo glorioso, algo sumamente valioso. Y nos ha encerrado en
en esto tan frágil de nuestra vida. Por eso nuestra vida es sumamente frágil. Y lo ha puesto en nosotros para que podamos entender que el poder no está en nosotros, sino en aquel mensaje. Que el poder no está en nuestra vida, sino en el Espíritu de Dios, en lo que Dios derramó sobre nosotros. ¿Qué es lo que puede cambiar el corazón de una vida? ¿Qué es lo que puede transformar el corazón de una persona que se acerca a Dios? Hay quienes dicen, bueno, si yo tengo una vida piadosa y una vida cargada de obras y pienso en los demás y hago esto y aquello, quizás de esa manera se salve mi vida. Hay quienes han puesto su esperanza en las obras para salvarse. La Escritura nos enseña que la fe correcta, la fe en el Señor, produce tales obras, pero no está depositada nuestra fe en las obras para salvación, sino en Cristo, en la obra que el Señor hizo en nuestras vidas. Moisés refleja aquí a alguien que conoce y que ha atravesado momentos así en su vida y que entiende que la fortaleza del hombre llega hasta un punto, pero después ¿qué? ¿Qué habrá luego? ¿Qué pasará con aquella vida? Dice la Escritura: ¿quién conoce el poder de tu ira, tu indignación, según tú debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Hay quienes están mirando atrás y siempre su esperanza está en el pasado, en que el hoy vuelva a ser como el ayer. Porque quizás ayer tuvieron momentos de felicidad y dice, quisiera volver a ese punto donde era feliz. Quisiera volver a ese momento donde mi padre estaba con vida. Quisiera volver a ese punto de mi familia donde éramos felices. Quisiera volver a ese plano donde yo me sentía bien. Bueno, dice la palabra que aquel que piensa así no está pensando de la manera correcta. No es algo bueno. No se puede volver el tiempo atrás. Hay personas que trataron de frenar el tiempo y eso también es imposible, no se puede hacer. Ni por todo el dinero que una persona pueda tener puede comprar más tiempo. Cuando el Señor ha determinado que se terminó el tiempo para ti, ya no hay nada que el hombre pueda hacer. Dice la Escritura: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Así el Señor le habla a los hombres, pero cuando hace referencia a esto, dice, cuando el Señor lo determina, cuando Él da la orden, ya no hay nada más que hacer. El Señor le dice al hombre que vuelva al polvo de donde fue tomado, es decir, el momento en el cual pierda la vida, ya el hombre no puede hacer más nada. El tiempo ya no tiene sentido. Ahora, luego de todo esto, y luego de mostrar la eternidad de Dios y lo transitorio de la vida del hombre, Moisés clama al Señor. Moisés eleva una oración al Señor para que Dios pueda volverse al hombre. Ahora, ¿es realmente así? ¿Dios debe volverse al hombre? ¿Dios debe acercarse a nosotros? Dice la palabra, acércate a mí y yo me acercaré. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Creo que es mucho más lo que trata de decir en aquellos versículos. Por eso voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el Salmo 90, Salmo 90, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Salmo 90, versículo 13 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice Primera de Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba.
la hierba se seca y la flor se cae. Es decir, se marchita. Así es la gloria del hombre. Tanto la vida del hombre como la gloria de los hombres, lo que el hombre puede jactarse, es así, es algo efímero, pasajero, es algo que perece rápidamente. Esto haciendo comparación a la palabra de Dios, en algo que es eterno. Ahora, otra versión de las Escrituras dice: Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Esta palabra, ¿hasta cuándo? O aquí en esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, que dice: ¿cuánto más tardarás? Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Nos deja ver la idea de que aquí el reclamo es que Dios está tardando en acercarse a nosotros. Pero lo cierto es que en la vida del hombre, es el hombre quien se aleja de Dios. Es el hombre que empuja hacia adelante el tiempo cuando no se vuelve de sus malos caminos. El Señor se acerca al corazón de los hombres y envía su palabra y les habla acerca del plan y del propósito que tiene para sus vidas. Pero somos nosotros los que decimos: no, quizás más adelante, quizás luego, quizás después, quizás cuando sea una persona mayor. Algunos de ustedes quizás en algún momento dijo: bueno, cuando yo sea más grande. Ahora no, ahora soy joven, quiero vivir la vida. Quizás cuando sea más grande, quizás después, luego. Pero aquí Él clama diciendo: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y esta palabra así dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? Cuando una persona está viviendo en dolor, atravesando aflicciones, se pregunta: ¿hasta cuándo? La palabra de Dios dice que en un momento las personas no sabían el hasta cuándo. ¿Por qué? Porque el profeta marcaba y decía hasta cuándo duraría lo que el Señor envió. Cuando el Señor envía a Isaías a predicar un mensaje al pueblo, un mensaje duro que debía dar, él le preguntó: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dijo: hasta que no quede ninguno, hasta que sean destruidos. El Señor les dijo: ¿hasta cuándo? Ahora, en aquel momento el pueblo no sabía hasta cuándo. ¿Por qué? Porque los profetas no estaban dando la palabra de Dios. Y ellos no sabían hasta cuándo duraría lo que les estaba pasando. Y así hay momentos en el corazón de los hombres en el cual tú te preguntas: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar este dolor y este quebranto en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a vivir en angustia? ¿Hasta cuándo voy a seguir luchando contra aquellas cosas que no logro vencer? ¿Hasta cuándo voy a vivir en tristeza, en amargura? El Salmo 13 expresa perfectamente ese hasta cuándo. Porque dice: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo estaré yo angustiado con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir en esta amargura? Ahora, esta palabra dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Ten compasión de estos siervos tuyos. Señor, ¿cuánto te tardarás? ¿Cuánto tardarás en venir? Pero, como le dije, esta versión de la Biblia Dios habla hoy quizás lo pone en el aspecto de que el Señor es quien parece tardarse. Dice otra versión de las Escrituras: ¿cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Es un clamor en medio de una situación donde está pidiéndole a Dios: Señor, ya fue suficiente. Ya entendí. Señor, ya no quiero continuar en esta vida. Ya hemos comprendido, Señor, acerca de los años. Hemos entendido, Señor, en esta carrera, por lo que el hombre cree que vivirá mucho tiempo y que malgasta sus años. Señor, hemos llegado al punto en el cual hemos comprendido esto. La sabiduría y lo que le pide en el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, aquel conteo de los días es el que nos hace comprender. Una persona avanzada en edad entiende que le queda poco en esta vida. Y hay veces que hablo con algunas personas y me dicen: pastor, yo quiero servir a Dios. Tengo 60, 70, 75 años y quiero servir a Dios, porque yo sé que no me queda mucho tiempo. Sé que todas las cosas que no he podido hacer antes,
Quizás no pueda recuperar el tiempo, pero quiero darle al Señor lo mejor, lo que me queda. Quiero darle al Señor este tiempo. Quizás cuando fui más joven no pude verlo. No lo vi, no conté mis días con sabiduría, no pude entender la importancia de servir a Dios, no pude entender el valor de lo que Dios nos entregaba. Y pensaba que la vida consistía en otras cosas. Puse el valor en aquello que era efímero, pasajero. La vida lo es, pero la vida está cargada de valores y de cosas que son eternas. Hay cosas que permanecen. El Señor habló de hacer tesoros en esta tierra y serían tesoros que permanecerían para la vida eterna, que quedarían en los cielos, que no serían para esta vida simplemente. Es decir, que hay cosas que nosotros podemos hacer aquí, que cruzan el umbral de esta vida. No van a quedar solamente aquí en las cosas que hagamos. La palabra nos enseña que el Señor vino para que tengamos una vida y una vida en abundancia. Eso es aquí. Pero también la Escritura nos enseña que nuestro enfoque debe estar en hacer tesoros en los cielos. Y ese enfoque nos permite quitar la vista de las cosas terrenales para ponerlas en el lugar correcto, en lo que verdaderamente vale. Y eso nos permite entender también que hay cosas que nosotros podemos hacer aquí que van a trascender. Cuando entendemos esto, comprendemos que hay una herencia aún mayor que la que tú puedes dejarle a tu familia en cuanto a una tierra, a un negocio o un nivel adquisitivo. Hay algo mayor aún que tú puedes dejarle a las generaciones que vienen. Recuerda el comienzo de este Salmo 90. Él reconoce que el Señor había sido el refugio de ellos de generación en generación. Cada generación que pasaba entendía que el Señor había sido el lugar de resguardo, había sido el lugar donde esconderse, donde protegerse, donde encontrar ese lugar en medio de las tormentas o en medio de los momentos difíciles. Es un refugio. La palabra nos enseña que el Señor es refugio contra el turbión, contra el momento difícil en la vida del hombre. Y cuando las personas entienden esto, entienden que ese es el lugar de refugio. Pero hay momentos en los cuales el hombre vive sin tener en cuenta esto. Y a pesar de estar recibiendo los golpes en su vida, a pesar de estar llegando al punto en el cual debieran decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a permanecer en esta condición? ¿Hasta cuándo voy a vivir alejado de Dios? ¿Hasta cuándo voy a transgredir la palabra de Dios o voy a estar lejos de la voluntad o los mandamientos de Dios en mi vida? ¿Hasta cuándo? Señor, acércate a mí. Acércate a mi vida. Y cuando el Señor hace eso, cuando permitimos que el Señor se acerque a nosotros, cuando permitimos que la palabra de Dios comience a cambiarnos y a transformarnos, algo sucede. Cuando tú dejas que Dios comience a hablar a tu corazón, algo pasa. Algo visible para los demás. Si bien la Escritura dice que aunque el hombre exterior parezca el mismo, el hombre interior se renueva cada día, también permite esto que las personas a nuestro alrededor puedan ver que algo está cambiando en tu vida. Tú vienes un tiempo a la iglesia y la gente te dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Te noto que estás cambiado, tu forma de hablar es diferente, tu mirada es distinta, algo está pasando. Es porque el Señor está cambiando el corazón del hombre. Es porque la palabra de Dios comienza a limpiar, comienza a sacar lo defectuoso. El Señor comienza a tratar con el orgullo. El Señor comienza a tratar con el resentimiento en el corazón del hombre, que son todas cosas que dañan su propio corazón. Tú miras a una persona y en sus ojos puedes ver la frustración, la tristeza, la amargura. Al mirarlo simplemente tú te das cuenta que hay algo que no está bien. Ahora, dice la Escritura, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Dice esta versión de la Escritura, Dios habla hoy. Llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Llénanos de tu amor al comenzar el día. Esto pone la idea en que
a la mañana, en el comienzo de nuestro día. Es darle ese lugar a Dios. Es lo que marca la diferencia para tener toda una vida de alegría, de gozo. Lo marca en el comienzo del día, la importancia de buscar a Dios. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia, yo poco entiendo de eso. Pero cuando tú hablas con ellos, dices, yo me levanto cada mañana y le doy gracias a Dios. Me despierto y lo primero que hago es darle gracias a Dios. Esta palabra dice, Señor, vuélvete a nosotros. Mira a tus siervos, mira lo que vivimos, mira, Señor, que los años han sido muchos y han sido difíciles. Mira, Señor, que el tiempo de la aflicción ha sido constante y han sido duros de poder transitar. Pero luego dice, llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Cuando el Señor te llena con su amor, eso basta para toda una vida. Tú puedes hoy tener carencia de muchas cosas. En cuanto a lo material, hay muchas cosas que tú puedes decir, me faltan. Pastor, hay muchas cosas que me faltan en esta vida. Hay otras tantas que no he alcanzado. Hay otras tantas que sé que nunca tendré porque ya las dejé, ya no estoy mirando para llegar a ese lugar. Pero en la medida que tú tengas el amor de Dios y seas lleno del amor y la misericordia de Dios, tendrás lo necesario para tener felicidad durante toda tu vida, dice la palabra, para estar contento a lo largo de toda tu vida. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. Por eso dice, cantaremos alegres. Dice la Escritura, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando tú eres transformado por Dios, tu vida se llena de gozo, de alegría. Y eso se transforma cuando una persona está contenta. Tú ves a alguien que está cantando, está limpiando la casa y está moviéndose de aquí para allá y canta. Tú dices, ¿estás contento? ¿Por qué estás tan contento? Inmediatamente tú te das cuenta que hay algo que está pasando, esa persona está alegre. Bueno, dice la Escritura, Señor, llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Si tú pudieras decirle hoy, Señor, lléname de tu amor, esto te haría entender que muchas veces el hombre trata de llenar su vida para traer alegría con cosas que no pueden llenarlo. El hombre cree que alcanzando algo material, alcanzará la alegría, llenará su corazón. El hombre pone la expectativa muchas veces sobre cosas materiales, pensando que eso va a traer satisfacción, alegría, gozo y que va a llenarlo. Pero esta palabra dice, Señor, lléname de tu amor por la mañana, lléname de tu amor al comenzar el día y será suficiente para estar gozoso, alegre durante toda mi vida. ¿Hay algo que tú puedas esperar en este mundo que pueda cumplir con esto? ¿Hay algo que tú puedas recibir en esta vida material que pueda cumplir con las características de lo que Dios te ofrece? Cuando el Señor llena tu corazón, cuando Él te llena de ese amor comienza a verse en el trato con las demás personas. Ahora tú comienzas a ver claramente el valor de las cosas. Antes para ti eran más importantes quizás cosas materiales, terrenales, que no eran verdaderamente importantes. Hoy puedes ver tu familia desde otro lugar. Hoy comienzas a contar tus días con sabiduría. Hoy entiendes que poco vale el malgastar tus años en cosas que no te aprovechan. Hoy entiendes que muchas cosas que has intentado alcanzar no han llenado tu corazón. Muchas veces decimos que a las personas que nuestra vida es como un rompecabezas, que el hombre trata de encontrar la pieza correcta, pero Dios ha puesto una pieza, ha fabricado una pieza en nuestra vida que solamente puede ser llenada con Dios. Y el hombre buscando esa pieza, prueba con drogas, con alcohol, con placeres, y no lo puede conseguir hasta que pone la pieza correcta. Bueno, es la idea de lléname, Señor, de tu amor. Es la idea, Señor, de ese lugar en mi vida que no puede ser llenado con algo más. A medida que el hombre transita esta vida, se da cuenta de que hubieron cosas que no fueron como pensaba.
A medida que van pasando los años, el hombre dice, yo hay cosas que no hubiese hecho como las hice. Si hubiese sabido tales cosas, no hubiese desperdiciado mi tiempo. Si hubiese sabido los valiosos que eran aquellos años, los hubiese invertido mejor. Pero muchas veces cuando no tenemos una guía, solamente se aprende de la experiencia, se aprende de mirar a otros, de los errores de los demás y a veces de nuestro propio error. Hay quienes, teniendo la palabra, aún deciden golpearse. Dice, yo prefiero aprender así, experimentando. Bueno, Dios quiere evitarte los golpes. Dios te pone el ejemplo de hombres y mujeres que atravesaron situaciones como las tuyas. Y te dice, mira, si tú tomas ese camino, el final será este. Pero el hombre decide, yo quiero ir por el camino para ver si es cierto. Dios dice, yo quiero evitarte el dolor. Yo quiero ahorrarte la desgracia. ¿Para qué golpearte con la misma piedra o tropezar con lo mismo que otros tropezaron? Si la intención y la sabiduría consiste en no caer en eso mismo, en tomar el consejo, en entender que la fragilidad y lo efímero de la vida del hombre hace que el hombre muchas veces no se centre en esto. Hay personas que dicen, es tan frágil la vida, como lo menciona esta palabra, que dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Eso transitorio del hombre, quienes dicen, mejor no pienso en eso. Porque si pienso que yo puedo morir mañana, entonces quizás hay un montón de cosas que no haga hoy. Y hay quienes prefieren obviarlo, dicen, no pensemos eso. Cuando tú tratas de traer una realidad a la vida, hay una persona, quizás un pariente tuyo, te dice, mira, yo sé que no soy eterno, mañana puedo morir y necesito acomodar ciertas cosas, tengo la empresa, tengo que ver y solucionar estas cosas, y la gente le dice, no me hables de eso, yo no quiero saber nada con eso, no pensemos en estas cosas. Pero el negarlo no significa que no existe. El decir, no me vengas con que estás enfermo, pero no significa que no existe. Cuando una persona comienza a entender esto, quizás lo hace porque sí, está enfermo, y ahora entiende que su vida es transitoria, entiende que sus días están contados, más allá de que los médicos no le hayan dado una fecha, entiende que ha comenzado a correr el reloj más rápido. No es que el reloj avance más rápido, es que para diferentes personas, según lo que esté viviendo, el reloj parece detenerse o avanzar más rápido. Y cuando una persona le dice, mira, tú tienes cáncer, esa persona comienza a ver todo desde otro lugar. Esa persona ahora comienza a reflexionar y sus días comienza a verlos con sabiduría. Mientras que el otro decide negarlo y dice, no me hables de eso porque no quiero pensar en algo negativo. No hablemos de lo negativo. Hay personas que murieron y dejaron un desastre en su herencia. ¿Por qué? Porque no querían los familiares pensar en algo negativo. Y después tienen que enfrentar un montón de conflictos en la familia para tratar de resolver una herencia que podía haberse hecho, pero como no querían pensar en lo malo que pueda pasar. Es una realidad. Hoy hay personas que dicen, yo ya he dejado todo organizado para que las personas no tengan que andar pensando en esto. No quiero ser una carga luego de que muera, ser una carga para los demás. Pero hay quien dice, no hablemos de eso. Bueno, la realidad y el conocer lo transitorio de la vida nos pone en esa perspectiva, en ver. No me siento más triste por entender, o no me siento directamente triste por entender lo transitorio de nuestra vida. Al contrario, porque nos hace comprender que a pesar de la fragilidad del hombre, Dios ha puesto en nuestras manos el poder servirle. Dios ha puesto en nuestras manos, a pesar de lo que es el hombre, que es como una niebla, como una flor que crece hoy en el campo y por la tarde se seca y se marchita. A pesar de eso, a pesar de que somos como barro en las manos del alfarero, algo frágil, una vasija, el Señor depositó en nosotros su Espíritu Santo. Y a pesar de lo transitorio de nuestra vida, el Señor nos permitió estar escritos entre la línea de su historia. En esta escritura hay personajes que pudieron ser parte de la enseñanza que Dios quería dejar a su pueblo. Muchos
la gran mayoría de ellos no sabía que estaba escribiendo este libro. Ellos no estaban escribiendo, Pablo no escribía las cartas pensando que serían compiladas en un libro que encerraría las enseñanzas doctrinales. Por eso en muchos casos hay errores, porque él no estaba pensando en que luego podía utilizarse de alguna manera. Pero Dios, en su inmensa misericordia, permitió que hombres de diferentes tiempos, que no fueron contemporáneos, muchos de ellos jamás tuvieron conocimiento del uno del otro, pero sin embargo vemos una Biblia que desde principio a fin nos habla del Señor, nos habla del Salvador y del plan de salvación para nuestras vidas. Dice la Escritura: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Este pedido es algo que verdaderamente ocurre y Dios lo hace en nuestra vida. Dice: danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Y por más que tú digas, yo llegué al camino de Dios con 50 años y no voy a vivir 100 años, ni más, para que Dios me dé el doble. Yo puedo asegurarte que en tus 50 años de aflicción sin conocer a Cristo, solo con acercarte a la presencia de Dios, sin la necesidad de vivir largos años en Dios, Dios tiene el poder para revertir aún esos años. Dice que la relación de tiempo para Dios es nada. 1000 años como un día como 1000 años. Para Dios la percepción del tiempo no es como para el hombre. Para nosotros 1000 años es toda una eternidad. Es algo inalcanzable, impensado. Nadie ha podido estar. Hay hombres que han vivido más de 120 años. En la Escritura nos enseña que en los comienzos los hombres llegaban a vivir muchísimos años. El mayor de ellos casi 1000 años, pero ya luego más, no se contó nunca más de esto. Ahora, dice: danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Yo puedo asegurarte que en muy poco tiempo Dios revierte todos los años de tristeza, de amargura, porque dice la palabra: te olvidarás tus miserias, y en eso consiste. Porque tú llegas a Dios cargado de aflicciones, de problemas, de cosas difíciles en tu vida, de un montón de recuerdos malos y de errores que cometiste, de la carga del pecado sobre tu vida, del daño hacia otros. Pero al llegar al Señor, Él se acerca a ti, transforma tu corazón, te llena de su amor, de manera que transforma tu vida para siempre. Y Él tiene la capacidad de cambiar esos pocos años, ese poco tiempo. A pesar de que pudiste estar mucho tiempo en aflicción, en tristeza, en amargura, como dice la Escritura, te olvidarás de tus miserias o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Y Dios permite que estos años que vivas en Dios, este tiempo que estás viviendo en Dios, sin importar cuán malos fueron los años anteriores, Dios te permite que aún este poco tiempo que puedas estar en su presencia sea suficiente para llenar la expectativa de todos los años de sufrimiento. Cuando dice: danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido, hace énfasis también en que los años de aflicción fueron muchos. Los años de tristeza fueron muchos. Hubieron personas que estuvieron enfermas por años. Personas que enfrentaron problemas matrimoniales, depresión, desánimo, algunos con enfermedades terminales y durante mucho tiempo con una expectativa y con el tiempo acortándose en sus vidas. Pero al llegar a Dios, Él cambió completamente eso. Un matrimonio estaba con cáncer, ellos estaban con una enfermedad terminal y sus años pasaban, y esos años de aflicción, de tristeza, de amargura, y el ver que todos los planes y todo lo que habían proyectado no llegaría a su fin. Es algo que comenzó a devastar su corazón, pero en un momento,
Al entender la fragilidad de los años, al entender lo transitorio de la vida del hombre, decidieron acercarse al Señor, decidieron abrirle su corazón. Y así como dice esta palabra, ¿hasta cuándo? Bueno, llegó el tiempo, llegó el momento, el Señor se acercó a sus vidas, llenó su corazón, el Señor hizo un milagro. Y puedo asegurarte que un año en la presencia de Dios bastó por todo el tiempo de sufrimiento. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Él tiene el poder para sanar tu vida y para transformar tu corazón. Dice la palabra que es mejor un día en la casa de mi Dios, que 1000 años fuera de Él. Tú puedes estar 1000 años en aflicción, pero dice, un día es mucho mejor que vivir 1000 años sin el Señor. En la relación de tiempo, prefiero estar un día en la presencia de Dios que tener la posibilidad de vivir 1000 años. Porque ese día vale por todos aquellos. Es mejor estar un día delante del altar de Dios, delante de su presencia, que habitar en moradas de maldad. Que estar sin esperanza, sin gozo, sin alegría, tratando de llenar nuestra vida con cosas que no pueden saciarnos, con cosas que no cumplirán la expectativa del hombre. Dice la Escritura, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, esto pone la idea de que a pesar de lo transitorio de nuestra vida, Dios ha depositado en nosotros. Cuando la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, esto el Señor lo deja por una enseñanza para nosotros, para que entendamos que ese lugar lo ocupa Dios y nuestra confianza debe ser el Señor. Pero Dios utiliza hombres como herramientas para llevar su palabra, para hacer su voluntad. Y Dios en su inmenso amor permite que el hombre pueda hacer esta obra. Dice, haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Ciertamente hemos visto la gloria de Dios. Dios me ha permitido ver su gloria desde el momento que me convertí al Señor. Dios me permitió ver cosas que jamás me hubiese imaginado poder vivir, poder ver. Dios me permitió, a pesar de lo frágil, a pesar de lo insignificante de nuestra vida y de lo acotado de nuestro tiempo y nuestro peregrinar por esta vida, nos permite ver su gloria. Y no solamente nosotros, sino que dice, permítenos, Señor, ver tu gloria y nuestra descendencia vea tu gloria. Aquellos que hemos visto la gloria de Dios, quizás alguien diga, pastor, la gloria de Dios, ¿qué podemos entender por la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios que hemos podido ver? Bueno, cada uno quizás pueda decir, bueno, yo he visto la gloria de Dios en una persona que fue sanada, en una vida que fue transformada por Dios. He visto la gloria de Dios en cientos de personas salvarse. He visto la gloria de Dios en aquellas personas que iban camino a la muerte y el Señor transformó sus vidas, puso un propósito y se transformaron en su siervo. He visto la gloria de Dios en los momentos más difíciles de mi vida. Pero cada uno diga, bueno, yo he visto la gloria de Dios en eso que para mí era imposible. La Escritura nos enseña que Cristo es la imagen de esa gloria. En un momento Moisés le dijo, Señor, déjame ver tu gloria. Pero no pudo ver al Señor, si bien la Escritura nos enseña que él hablaba cara a cara con el Señor, haciendo referencia a lo cercano, pero no es que le veía el rostro. Pero él le pidió, Señor, déjame ver tu gloria. Y dice la Escritura que luego el Señor estaba allí en el monte de la transfiguración y estaban Moisés y Elías. Mira, sin importar cuántos años tuvieron que pasar, sin importar el tiempo, el Señor le permitió ver su gloria. Dice la palabra, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
Cuando tú dices, yo he podido ver la gloria de Dios, significa que has podido ver al Señor, has podido ver a Cristo en tu vida. Has podido ver al Señor en tu caminar, has podido verlo en los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre, has podido ver al Señor quizás en los momentos donde tu fe se debilitaba, pero el Señor se acercó con una palabra. Cuando estabas solo, cuando nadie más creía en tu vida, el Señor se acercó con un mensaje para transformar tu corazón. Y quizás tú dices, yo en ese momento, cuando estaba al borde de los pensamientos de suicidio, cuando tenía intenciones de quitarme la vida, pude ver la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento algo pasó. Algo ocurrió en mi vida. ¿Sabes cuántos testimonios de personas que dijeron, sabe que me estaba por quitar la vida? Y de repente escuché la radio, sintonicé la radio y la palabra de Dios comenzó a hablar a mi corazón. No solo que no me quité la vida, sino que he visto la gloria de Dios. Y hoy puedo contar lo que el Señor ha hecho en mí. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Mira, yo puedo recordar testimonios de personas que estaban a punto de quitarse la vida y dejaron su arma y corrieron, inclusive con el arma, hasta la iglesia y la dejaron allí y contaron su testimonio. Dios nos ha permitido ver su gloria a lo largo de todos estos años. El milagro más maravilloso, siempre lo digo, no es que una persona se sane, no es que un paralítico camine, sino cuando una vida conoce a Cristo y cambia, es transformada y es llena de ese amor de Dios. Tú puedes experimentar un milagro y luego darle la espalda a Dios. La Escritura está llena de esas historias. Pero cuando tú tienes un encuentro real con el Señor, cuando tu corazón cambia, cuando eres lleno de ese amor, ese gozo te alcanzará para toda tu vida. Ese amor transformará todo tu corazón. Y esta palabra nos muestra que a pesar de lo transitorio del hombre, el Señor nos permite ver su gloria y nos permite servirle. Deposita en nosotros algo sumamente valioso. Y cuando podemos comprender esto, tú te das cuenta que tú tienes algo muy importante que la gente que está allí abajo no tiene. Tú saldrás de aquí y caminarás y verás cientos de personas que no conocen a Cristo. Y tú dices, hay muchas cosas que me faltan en mi vida, hay muchas cosas que no están bien, hay otras tantas que quisiera cambiar. Pero si pudieras ver que tienes lo más importante, si pudieras entender que lo mejor ya está en tu vida, que hay quienes no conocen al Señor, que nunca han visto la gloria de Dios, que nunca han contemplado el obrar de Dios en sus vidas, ni oído su palabra, y no tienen esperanza. Para ellos la vida pasa rápidamente y entienden que el tiempo se acorta, pero poco piensan en que su vida puede marcar y ser determinante en la historia de otros. Hoy un varón me escribía un mensaje y me decía, me saludaba y me decía, gracias a la persistencia de tu fe, gracias a la insistencia en cuanto al camino de Dios, hoy estoy aquí. Me mandó una foto y me dice, estamos compartiendo la palabra de Dios, estaba estudiando la Escritura, está a punto de comenzar la reunión en otro ministerio, en otro lugar. Pero sembrar la palabra a su tiempo, Dios hará la obra. La persistencia en el mensaje, la esperanza en la palabra de Dios, el entender que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, es lo que determina qué es lo que haces con tu tiempo. ¿En qué estás depositando la mayor cantidad de tu tiempo? ¿En una vida que perece? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos o estás mirando aquí tu vida terrenal como queriendo extender el tiempo? El entender lo transitorio nos permite poner nuestros ojos y nuestra mirada en el lugar correcto. El Señor exhortó a Pedro por mirar las cosas de la tierra y no tener su mirada en los cielos. Es tiempo de que nosotros podamos tener nuestra mirada en los cielos. Vivimos aquí en la tierra, por eso el Señor dijo, es necesario que nuestros pies sean limpiados cada día, que sean lavados, porque pisamos este suelo y nuestra vida se contamina por esta tierra. Pero llegará el día en que todo será perfecto. Llegará el día en que atravesemos el umbral de esta vida. Y hay cosas que serán eternas. Hay cosas que haremos en esta vida que se permanecerán para siempre.
Pero dice la Escritura que poco valor tienen. Imagínate, dice la Escritura que hay premios, galardones, que hay una corona para nosotros, para aquellos que hayan vencido, para los que guarden la fe. Pero mira lo que significa esto delante de la gloria de Dios. Que dice la palabra que los ancianos tomaron su corona y las arrojaron delante del Rey de Reyes. Poca importancia tiene si estamos en la presencia de Dios. Poca importancia tiene si estamos en la gloria del Señor en nuestra vida. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Sabes, cuando comencé a predicar la palabra, yo cuando hacía que una persona acepte a Cristo decía: una perla más para mi corona, otra perla más y otra perla más, hasta que en un momento dije: ya, ¿qué importancia tiene? Cuando vi aquel pasaje dije: ¿qué importancia tiene? Si en definitiva estaremos delante del Rey. Los galardones, los premios, lo que el Señor nos dé, muchas veces lo que el hombre cree. Hay quienes ven algunos siervos de Dios y dicen: no, son grandes siervos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que aquel que muchas veces pueda ser pequeño aquí, será muy grande en el reino de los cielos. Habla de aquel que enseña las cosas como el Señor las enseñaba. Podrá ser pequeño para muchos, pero será grande en el reino de los cielos. Es decir, la forma que el hombre tiene de ver las cosas muchas veces no se condice con la realidad. Hay cosas que no sabemos, muchas cosas desconocemos, pero debemos estar seguros de que, así como dice el comienzo de este salmo, el lugar de refugio para nuestra vida debe ser el Señor, de generación en generación. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es nuestro ayo, nuestro lugar. Mientras quienes se debaten entre días de reposo y no, hemos entendido que Él es nuestro reposo. Él es el descanso para nuestras vidas. Y cuando llegamos a este momento en el cual entendemos esto, entonces nos permite servirle a Dios y creer y confiar que, a pesar de que somos peregrinos en esta vida, hay un propósito para cada uno de nosotros. Tú tienes que descubrir cuál es el tuyo, cuál es el plan de Dios con tu vida, a qué te llamó Dios. Si tú piensas que solamente has venido aquí para sufrir, para pasar y nada más, no tiene sentido. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. No será el mismo, pero tú tienes que descubrir cuál es el tuyo. ¿Qué es lo que debes hacer? Tú debes decidir qué clase de vida tener, si tú quieres solamente pasar por esta vida. Luego de que partamos de esta tierra, ¿cuánto tiempo nos recordarán? Bueno, hubieron grandes hombres de Dios, los cuales aún su nombre resuena en esta escritura. Hubieron personas poco importantes en cuanto al tiempo de las iglesias, pero sí en cuanto a su fe y a lo que ellos hicieron. Dice la palabra que Tabita, Dorcas, era una mujer que tenía un gran corazón. Y en el momento que ella partió, lloraban y mandaron a llamar a Pedro. Y se lamentaban grandemente y les mostraban las túnicas y lo que ella hacía. No dice que ella predicaba, no dice cuántas personas salvó, no dice cuánta gente se convirtió por esta mujer. No, solamente tenía un corazón generoso. Una mujer llena de fe. Mira hasta qué punto llegó, que lloraban por ella. Y Dios le permitió a Pedro resucitarla. Ver un milagro maravilloso. Tú dices: ¿qué hizo Tabita? Solo tuvo un corazón generoso. Fue una mujer llena de Dios. Guardó su fe. Mostró ese amor para con los demás, y eso marcó el corazón de los demás. Eso marcó la historia, a tal punto que está aquí en la Escritura, como un milagro extraordinario, como la muestra de una fe que permanece. Es tiempo de que nosotros podamos decir: Señor, vuélvete a nosotros.
Acércate, Señor, a nuestra vida. Es tiempo de que dejemos nuestro camino errado y nos acerquemos a ti. Señor, llénanos de tu amor para que el gozo y ese amor pueda permanecer y ese canto pueda venir a nosotros para toda nuestra vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Santo es Él.